El libro de Ezequiel es el libro más descuidado de la Biblia. En la época en que Ezequiel vivió, fue marcada por tiempos difíciles. Sedequías era el último rey títere de Judá. Recibió la autoridad para gobernar en Jerusalén con un ejército pequeño. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos, para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le arrancaron los ojos para que lo último que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en ese momento, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. La música cautivadora, de hecho, habla sobre un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, quien deseaba brindar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. Las personas se convirtieron en cautivas en la tierra exótica y lejana de Babilonia. Estaban abatidas. La visión del Valle de los Huesos Secos se trata principalmente de los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en espíritu del Señor, y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar por ellos alrededor, y he aquí que muchos estaban esparcidos por el valle, y he aquí que estaban muy secos. El Señor, en forma de un valle lleno de huesos secos, no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una percepción vívida de que fue llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que han estado allí por mucho tiempo. Los huesos también sugieren que el valle solía estar habitado, pero ya no lo está. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las palabras de Dios, más probable es que las reglas familiares se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que antes caminaban con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron, en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios capítulo 6, versículos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos serán capaces de sustentar la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía. Según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando contemplamos la importancia del día, también podemos reflexionar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, dependerá del Señor traerlo, así como lo hizo en la época de Ezequiel, pero Dios es capaz de realizarlo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Él respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8. Nuevamente me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré aliento en vosotros y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Entonces profeticé como se me ordenó. Mientras profetizaba, hubo un ruido,
y de repente un sonido de huesos uniéndose, hueso con hueso. Y, mientras miraba, los tendones y la carne crecían sobre ellos, y la piel los cubría, pero no había aliento. Posteriormente, Ezequiel recibió instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Ezequiel estaba siendo mostrado por Dios una verdad crucial que todos necesitamos entender, que es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. La vida que se encuentra en la Biblia ofrece vida y fe a quienes la reciben. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, algo que no debe subestimarse, ya que incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicar al aliento, a la palabra, a los vientos, al espíritu. Ezequiel estaba en el proceso de descubrir que todo lo que las personas realizan es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida es necesaria en nuestra existencia, de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Así que profeticé como me ordenó, y entró el aliento en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos están secos, y pereció nuestra esperanza. Estamos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, yo abriré vuestras sepulturas y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío. Os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras sepulturas y os haga subir de vuestras sepulturas, pueblo mío. La visión se volvió clara para Ezequiel, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaban que las cosas eran desesperadas, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo será revivido, sino que también será restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor Dios. Dios concluyó la visión para Ezequiel, ya que fielmente respondió. Y luego Dios le reveló el significado, cómo resucitaría los huesos desconectados de Israel que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Se le reveló a Ezequiel que debía profetizar acerca de esos huesos, y se le instruyó a decirles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente, mientras los tendones, la carne y la piel les daban su forma original. Sin embargo, la palabra tenía que ir seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida. Esto es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En tiempos modernos ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos.
2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos volvieron tan muertos como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó, es decir, nos devolvió a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y mantenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para la fuerza y dirección, quizás podamos presenciar un avivamiento en una tumba. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con todos tus conocidos y familiares para ayudarnos a llevar este mensaje al mayor número de personas posible. Que Dios te bendiga hoy y siempre.